Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos aquí porque ya ha salido el cuarto single japonés de Seventeen, Shoji Kiken. Reaccionamos ayer al teaser y ya por fin está aquí. Vamos a verlo. Alguien nos dejó un comentario que esto podría estar ligado a otra canción japonesa. IMA. No la vamos a ver antes, así que nos perderemos. No, claro, o sea, ya lo veremos cuando llegue, creo, que no lo sé. Si alguien me puede facilitar una lista de los animes japoneses, porque ese no me suena que lo tengamos en el schedule, honestamente. Tengo que hacer una pequeña revisión, ¿vale, chicas? Pero gracias por la referencia. De momento, como siempre, vamos a hacer todo a ciegas, en vivo y en directo, porque estas somos quienes somos. Sí. Y eso no va a cambiar. Así que primero vamos a estar viendo el lyric video para ver lo que dice la canción y ver quién canta cada parte, y luego veremos el MV. Lucía ya ha escuchado esta canción. Sí, yo ya escuché esta canción cuando lo sacaron, porque lo sacaron hace tiempo y yo no era consciente de que iban a sacar MV ni nada. Y me parece como muy entre triste, bonita, melancólica, ¿no? Yeah. Eso, ayer lo dije, como tu canción intensa de anime, que a lo mejor luego no es como muchísima cosa, pero bueno, ya la escucharás. Ya me cuentas. Ya te cuento. Ya me cuentas. Ok. Pues vamos a escucharla. Let's go. Es que me encanta. Es Sí, preciosa. este intro de cuerdas. De repente es Ruby de Uchi. Ya, ¿eh? Oh. ¿Cómo has estado de Oh. boludo? No. No. Oh. Te he dicho que vamos a Cry, because I wanna cry. Yeah. We are going to cry. Y Ay, tú no has Dios visto mío. las imágenes que yo he visto. Wow. I know, I'm sorry. Se ha abierto un nuevo capítulo. No, no quiero ver el vídeo. No quiero. Oh. Es que no sabía quién cantaba cada parte. La voz de Yoshaki me encanta. Que te dije, no sé quién hace el segundo precoro, pero me encanta. Yeah. Increíble. Expiration dates. Huh? Expiration dates. There's no point in me leaving. Oh. Mom, I'm scared. Va a ser horrible. It's gonna be intense. ¿Por qué hemos reaccionado primero a esto si luego tenemos que grabar más cosas? Yo quería reaccionar a esto lo último para no arruinarme el maquillaje. Así estaba en la lista. Yo he visto la Ya lista. lo y sé, ahí pero estoy- se me olvidó decírtelo. No quería el maquillaje. Too late. Ay, mira. Too late. Me ha gustado mucho la parte de Dino.
Al principio. Al principio. Sí, es el segundo Yeah. que canta. Me gustó. ¿Su voz quieres decir o...? No sé. I really like. Como que se quedó en mí. Es que eso es lo que pasa que... Bueno, creo que esta es la primera balada que vemos de todos juntos en nuestro recorrido. Ujú. Y eso, incluso yo que les he escuchado más, Mm. en esta que todos cantan, Mm. o sea, vocalmente, no les reconocía a todos. Ya, Scoop. Sabía que empezaba Wonu porque como su voz la tengo muy, Claro. muy cogida, Ujú. pero Scoops no tenía claro qué parte cantaba. Y eso. también es distinto, es decir, cambiar de idioma también cambia Sí. cómo interpretas, ¿no? Porque Vernon también me sorprendió mucho la manera en que he delivered su letra, su parte, Sí. cambia mucho de cómo lo he escuchado hasta ahora. Sí, o sea, en este tipo de canciones vocales sí que diferenció mucho a Sun Hwan y a Dike. Y a eso, Mingyu y Wonu porque tienen un tono de voz muy peculiar. O en mi oreja y a Uchi también, les reconozco mucho la voz. Pero a Hoshi, a Joshua, a Jonghan, al resto les perdía. Ya es que a Hoshi ahora lo tengo como que... Sí, Cuando es que me estoy fijando muchísimo Lo porque es sé. como que Pero yo pensaba que la parte de Joshua la hacía Hoshi. Fíjate. Me sonaba no, su voz, Hoshi. es que su voz es más baja de lo que parece. Ya, por eso, como canta una parte muy alta, me sonaba como cuando Hoshi canta muy agudo. Sí. No sé, la manera o sea, creo que Joshua aquí me ha pillado off guard completamente. O sea, ha sido como, wait, este es Joshua. Sí. Que lo hace, o sea, lo hace divino, no por Muy bien. otra cosa, sino porque creo que es algo diferente a lo que hace normalmente y me ha sorprendido muy gratamente. Almendra, no quiero ver el vídeo. Nosotros ya es decir, si queréis ver lo que te avisamos de que eres en vivo, podéis ir a ver la reacción al teaser. Pero ya te avisamos que iba a ser un envío un poco triste. No, un poco no. Y o sea, ahora, va a Dios ser- mío, es decir, la frase que dice Dike de que si estos Simones tienen inspiración, ¿cuál es el punto de vivir? Almendra, Like, why? o sea, yo me he despertado de la siesta y no me acordaba de que esto había salido y he empezado a clicar en tweets y he visto imágenes. Esto es lo que pasa con... Pero si yo pongo un tweet, Sí, son so pretty, yo quiero verlo. claro, es que esto es lo que siempre pasa, ¿no? Es que siempre pasa esto. Estaba recién despertada, no sabía lo que estaba pasando, luego lo he entendido. Y ha sido cuando he dicho, ay, mierda. No voy a clicar yo en una cosa que pone, es un short pretty yo. Literalmente han Le sido puse- horas, Lucía, no sabes es decir, los spoilers que he evitado para no ver lo de Jin. Es decir, he tenido que dar literalmente volteretas por todo YouTube para no serlo. Estaba Ha confundida, sido- ha de sido repente, horas. de repente era de noche, ya no sabía dónde estaba. I don't want to. It's time. No, I don't want to. El objetivo es no llorar, Lucía. Yo ya estoy llorando. No llorar más. Llorar más. Ay. Yeah, I'm sorry, pero es que Solo me he maquillado para grabar. yo también. Es que yo no lloro, es decir, la cámara me pone demasiada presión y pego a la cámara y es como que it goes away. I cry. We've seen this. Nuestras reacciones son distintas. Podéis ir a ver un TikTok que hicimos que es muy gracioso. Perdón, te escuché. Que pueden ir a ver un TikTok que hicimos que es muy gracioso. Pero eso es diferente, eso es un concierto. Sí, pero se puede ejemplificar en este canal también. Ya. Ay, qué miedo tengo. Ok, vamos a ver esto ya. Y lloramos y seguimos, que tenemos muchas cosas que hacer. Exactamente. Bad luck today, do it tomorrow. No, do it now. No. Ok. Pero sí es bad luck. Bueno. Yeah. We shall see. We don't know what's going on. Okay, let's go. That was random. Ooh. Ah, ok. Bad luck today. Le está flotando. Oh. Vale, Johan. Oh, bebé. Why is he so happy? Wow. Cool room. Oh. Estás en el espacio, flota.
No. Why? Ojalá saber lo que ponen los post-its. It's probably not sanitary. Buah, es que esa parte de Yoso. ¿Cómo que? No. Porque está explotando todo, se tienen que ir. They have to go. Oh, bebé. Así se llama. Sí, es su parte. Oh, No, almendra, no. ay, bebé. Oh, bebé. Ay, qué bonito. Oh. Alone. ¿Qué pone? No, 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 no. Stop it. He stayed alone. Okay, I get it. No. No. No, no. No. Why? Why would they do that? Why would they do Because they that? have to. No, they don't have to. Yes, they do. No, they don't. They could have done something like happy ish. How? It's gonna be sad. Like we will come back. But no one, o sea, perdón, que estoy un poco alterada. Lo que quiero decir es, lo han terminado súper trágico. Like, ya la letra es muy trágica, pero no hacía falta que el mensaje final fuese chao pescado. Porque el mensaje final es hasta luego, Mari Carmen. Podría haber sido John Han intentando reunirlos a todos de vuelta. Pero es que eso se hace cuando puedan estar todos de vuelta. Bueno, Decía pero- que falta muchísimo para que eso pase. Vale, pero no ha habido un mensaje. Falta mucho. Pero no ha habido un mensaje de chicos, no pasa nada, que está todo bien, que nos vamos a volver a pero reunir. pero que no, es decir, no está todo bien, Lucía. Lucía, no está todo bien. Ya lo sé, pero por eso mismo tenían que habernos mandado un No, mensaje hay que de aceptar. todo va a estar bien. Acá hay que aceptar la realidad. No quiero aceptar, mírala, si tú eres optimista, ¿qué haces? Acéptala. A ver lo que tú estás haciendo. Acéptala, porque eso también, es decir, hay una parte aquí en la que Vernon se despide de un niño Ya. que siento que también se están despidiendo de su juventud, en cierta parte, porque, es decir, Sí. en Corea tienen esta cosa de que cuando cumples 30 se acabó, eres un viejo y ya te retiras. Like, Sí, y además es la parte en la que dice, incluso si nos olvidamos de nuestro pasado y nuestro futuro. Exacto. Es decir, se están despidiendo de su juventud, de los años de su juventud, de todo lo bueno que pasaron y las cosas se tienen que separar porque las fuerza el destino, pero también es bueno para crecer, que they continue. Vale, sí, pero podría haber un mensaje tranquilizador de por medio, no todo sirenas y ambulancias y John Pero a Han ahí ver, diciendo, es decir, ay, el chicos, me voy a mensaje- morir aquí en la nave como el capitán de este barco. El mensaje, Por favor. el mensaje ya lo hace Seventeen por su cuenta. No tiene que... Pero si dice la Vicky, bueno, pues si esto, ¿cómo tengo que ir? Pues ¿para qué? Pues para eso me No, muero. pero digo no el enví, ellos fuera del enví, Lucía, fuera. Bueno, pero yo dentro de mí necesito un... I don't agree. Fuera y tú. Sí, lo que había visto era el paralelismo de
de Scoops con Mingyu en Eyes on You y luego o sea que es como, Es decir, como si les estuviese encontrando con el después de este plan. en Lon Bunny y en Fame todos se murieron. Yo no sé qué esperar, o sea, perdón, eso es un debate. They were all dead. Were they? I'm not that sure, but anyway, qué bonito el envío, o sea, me parece precioso, me parece súper bonito. Además me gusta mucho como, sobre todo en la parte de DK, cómo encadenan todas estas escenas que están entrando en las diferentes habitaciones, porque al final sustancialmente les estamos viendo a ellos, ¿no? En diferentes, estas diferentes habitaciones que representan pues diferentes momentos de su vida o lo que sea. What? Es que me encanta que eso que Dreams Left Behind. Y Dreams Left Behind es una de las cápsulas. ¿Sabes lo que dijo Uchi en el speech de los Mama? ¿Qué dijo? Dijo algo así como, perdón porque literalmente no sé las palabras exactas, pero sí que dijo algo de soñar es gratis, pero no sé por qué me ha costado tanto soñar con que esto se haría realidad, o algo así, ¿no? O sea, usando la palabra dream. Y yo... Es decir, aquí nos perdemos parte de la Sí. historia porque no podemos leer japonés. Yeah. Claramente no podemos leer lo que dicen estos post-its. Si alguien lo sabe, por favor, déjenlo en los comentarios si es relevante. Sobre todo el de Young-han, que es El el que se ve último. en la puerta, Sí. ¿no? Me gusta mucho cómo empieza musicalmente esta canción con como la guitarrita y bueno cantando. Me gusta. Y conecta emocionalmente conmigo. Sí, Bastante, ¿no ¿ves? Esa es la idea. Una cosa que hablamos en el teaser era que era como que recuerdos y que era como esa realidad en el Space Shuttle Pero parece que todo es ahí, Sí. que no hay ninguna parte de recuerdos, hay una parte de grabación, pero todo esto es como que transcurrió ahí durante los 1000 días que estuvieron ahí, ¿no? Sí, o sea, entiendo también que lo demás, como por ejemplo las memorias de Vernon y esto, ¿no? O sea, se intercalan con estar dentro de la nave, ¿sabes? O sea, al final son como más metáforas. Pero o recuerdos yo tuyos. creo que todo está pasando dentro de aquí, de las pequeñas cápsulas. Porque lo vemos, es decir, hay la parte donde están sentados con esta, Sí. ¿ves? Que se abre una cápsula para salir por la otra. Claro, pero yo creo que esto quiere decir que son ellos intentando saliendo de sus recuerdos, ¿sabes? Porque esto es la vida real, no es como la habitación de Dino. Sí, pero todas las habitaciones son distintas. Vale, pero... Es decir, lo estamos viendo de distintas formas. Lo pero estamos viendo de yo- distintas yo- formas, pero representan lo mismo, porque son ellos imaginándose en estos escenarios, aunque sea dentro de estas habitaciones Sí. falsas, pero que están queriendo representar esto de la vida real. ¿No? Para mí esto es la cápsula. Esto es como un mundo pequeño en la cápsula donde ellos pasaron un tiempo ahí haciendo cosas. Pero claro, esto es como fuera de la Tierra. Entonces en esas cápsulas pues pasaron cosas, hicieron cosas, compartieron esas cosas, pero esto se destruye al final. Sí. Es lo que fue su hogar por 1000 días. Sí. That's Ya. how I see it. Y lo que no me queda claro dentro del envío es por qué ellos dentro de la cápsula Porque se abrazan con tanta emoción, como si Sí. no se hubieran visto. Porque mira, las flores están las flores muertas. están muertas. Ya. O sea, sobre todo aquí en esta primera parte del envío, porque luego más tarde cuando están como huyendo sí que lo puedo entender porque es más tipo despedida o es eso, ¿no? Que cada uno estaba pues en esa situación de pánico y de terror y pues ahí hay un confort, ¿no? En saber que no estás solo. Pero esta parte no la tengo tan clara. Very nice indeed. Nos faltan detalles de ellos. Pero very emotional. Sí, es Es interesante que nos vean. Like here. Estaban ahí relacionándose y después todos voltean a cámara. It's interesting. A ver, somos también parte de ese viaje, ¿no? Es decir, porque no sé si es que están intentando decir como que alguien está grabando esto, pero cual están conectando con la persona atrás de la cámara, o si nos están viendo a nosotras como fans, ¿no? También, ¿has visto que cambia el ratio? Sí. Como que muy, obviamente, no es que corte de una escena a otra, sino que hacen la disminución, ¿no? Sí. Y esto de eso, Scoops, cambiando la fecha de caducidad. Siento que las cosas escritas eran todas las cosas que querían hacer juntos.
Puede ser. Porque van desapareciendo. Ya. Sí, ojalá tener un poco más de contexto y entender eso. También, o sea, eso también es un debate, ¿no? De qué significa lo de la nave rompiéndose, ¿no? Porque esto es algo que está sucediendo que les está obligando a separarse. a separarse. Pero bueno, son preguntas. Sí, a ver, yo como lo dije en el otro. ¿Y por qué? Bueno, sí, es John Hamm quien se queda atrás. Sí. Vale, no vamos a hablar de eso. Siento que cada cápsula es como pues el lugar donde está yendo cada miembro, porque Seventeen no todos tienen que ir a servicio militar, por lo cual no todos tienen que estar inactivos por un tiempo, por lo cual probablemente tengan sus propias cosas que quieran hacer solos, igual que los que no se tienen que ir, pues harán antes cosas en solitario o cosas en un grupo, es decir, en su mini grupo. Es solo que cada uno está emprendiendo un camino separado para algo que antes iba todo junto, cada uno con su espacio para poder colaborar, para tener su pequeño lugar, pero siempre juntos. Y ahora simplemente pues tienen que ir separados. Y se ha acabado esta etapa de su camino juntos, pero no será la última etapa. En algún día pues se reencontrarán. Yes. Y a veces very emotional por el toque de drama. Yeah. Que nos gusta el drama, pero nos gusta que se cierre el drama. Y esto siento que se ha quedado ahí como ¡ja! Y yo como ¡ah! ¡No! Que alguien me diga que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No, pero sí, o sea, es precisamente lo que tú has dicho y por eso me gusta, a pesar de que, bueno, pues sea esta representación muy dramática. Pero es bastante literal y está bien. Y bueno, pues eso también lo hace bonito y lo hace reconfortante. Y la canción en sí me parece pues también un mensaje más en un tono triste, pero creo que expresa muy bien pues esos sentimientos que ellos también tienen que estar teniendo ahora. En esta etapa, ¿no? Y está bien, o sea, me parece bien que esto, más allá de nosotras especulando lo que va a ser, lo que no va a ser de ellos, que ellos también puedan dar voz a esos sentimientos. Así que pues totalmente. Pues me gusta mucho. Ay, sí. Pero nosotros tenemos mucho camino por delante con Seventeen, así que aquí estaremos. Ellos no se van. No. Para nosotros no se van, para nosotros están. Como Almendra dice, Seventeen no existe en YouTube. Exacto. Así que pues sí, efectivamente. Aquí seguiremos viéndolos. Y veremos si en algún momento les ocurre hacer un tour por Europa. Bueno, poco a poco. Poco a poco. También queremos que descansen, honestamente. Yes, pero pues, sí, sería bastante chulo que por fin viniesen a Europa en un tour y no en festivales. No. Que es algo que ya hemos hablado No antes. nos gustan los festivales. O sea, nos gustan los festivales, pero si es un concierto de K-pop, esto es otra conversación aparte, Es chicas. que siempre... No pasa nada. Sí. En fin. Eso. Sí. Vamos a estar viendo el comeback de Mingao, que es la semana que viene. Así que estaremos siguiendo eso. Como he dicho antes, si alguien me puede, por favor, chivar los envíos japoneses, que yo controle que está todo ok en nuestro schedule, que luego seguro que nos saltamos cosas, porque I'm literally just a girl. Pues os lo agradecería muchísimo. Y eso, básicamente. Eso Así es todo que por hoy. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo. Bye.